Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les presento este primer episodio de un intento de podcast. De antemano les pido disculpa por el audio y por el video. La verdad estoy aprendiendo y quiero ir perfeccionando. También de pronto por la manera de hablar. La idea es que con este proyecto también pueda ir desarrollando un poco mejor la manera en la que me comunico. En este primer episodio estuvimos hablando con una amiga acerca de el rol que creemos que debería cumplir la iglesia en conflictos sociales, los problemas que se ha encontrado al tratar de llevar a cabo esta tarea. Y pues nada, si tienen alguna sugerencia que darme para que esto vaya mejorando, no tiene nombre el podcast, entonces si quieren sugerir o si simplemente quieren opinar acerca del tema, pues nada, el espacio está habilitado en la caja de comentarios. Y sin más que decir, mi nombre es Hugo y los dejo con este primer episodio. Bueno, te cuento. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la idea del tema? No se puede negar la situación por la que está pasando actualmente Colombia, ¿sí? Que pues Ajá. está con la del paro, están estas como revueltas sociales, donde pues muchos jóvenes y muchas personas están como luchando por un ideal, después está también el otro lado de la policía, bueno, pues todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Y entonces, digamos que a lo largo de esta semana a mí me ha surgido como esa pregunta de cuál debería de ser el rol de la iglesia en situaciones como esta, ¿sí? Y te hacía, o sea, te hago esta misma pregunta a ti de cómo crees o cuál crees que debe ser el rol de la iglesia, porque hasta donde yo sé, tú has trabajado más la iglesia, pero es en la parte social, ¿no? O sea, si no mal recuerdo, tú un tiempo estuviste trabajando como con madres solteras Sí, y... yo estuve trabajando con mujeres víctimas de maltrato Ujú. y también con ex guerrilleras. Aunque eso fue un trabajo parte en de la iglesia, pero siempre, o sea, como que Dios buscaba esos espacios para tener un momento de hablar de restauración en la mujer, digamos en este caso. Has estado involucrada en el servicio en la iglesia, pero de alguna u otra manera también mucho de tu servicio ha estado es afuera, en la sociedad. Entonces creo que Sí. tú tienes un... Me parece que tú puedes tener un punto de vista muy importante en qué debería hacer la iglesia en situaciones como esta. ¿Qué? Esa cara. Me pusiste presión encima. Mentiras. Ok, ok, ok. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con mujeres víctimas de maltrato, uno se podía dar cuenta de la necesidad de la gente, de sentirse valorado, de sentirse restaurado. Mm, digamos, en el caso de las mujeres maltratadas, ellas lo que más sentían era que no valían como mujer y que el maltrato era una opción de recibir amor y cariño por parte de un hombre. Entonces, cuando tú como cristiano te ves enfrentado a esa realidad de que una mujer se siente sola, se siente vacía, y siente y cree y lo vuelve una certeza en su vida de que el maltrato es algo de que ella debe recibir, porque es la única manera en la que va a ser valorada y amada, es confrontante y de hecho yo muchas veces me decía, ¿dónde está la iglesia en estos momentos? ¿Dónde están esos pastores, esos líderes que quieren llenar sus iglesias de multitudes? ¿No deberían estar más concentrados en esta gente que tiene necesidad en lugar de estar metidos en las cuatro paredes? Y Dios me confrontó en dos aspectos. Me dijo, uno, tú eres la iglesia, Carol. Ujú. Lo que tú ves allá, las paredes que tú ves allá, es una estructura, es un templo donde tú reúnes iglesias para formar un culto a Dios. Pero en sí la iglesia eres tú, el templo eres tú, el Espíritu Santo habita en ti y eres tú la que lleva el mensaje. Pero sí es cierto, y ahí es el segundo punto, me decía, sí es cierto que muchas veces los pastores y los líderes hablan de evangelizar a la gente, pero nunca están dispuestos a ir a las comunas más marginadas socialmente para ir predicar y decirle, mire, yo sé que usted está pasando por una necesidad, yo sé que usted está pasando por un problema y queremos darle esa respuesta, queremos presentarle a Jesús. Y
yo veía que era muy necesario encontrar un equilibrio entre la iglesia, tanto la institución, Ujú. que es la iglesia como nosotros, templo de Cristo, y la parte social. Porque muchas veces, y lo primero que a mí me dijeron cuando yo entré a esos espacios, me dijo, aquí hay dos temas de los que no vamos a hablar, Caro, y es religión y política. O sea, literal, yo sentía como me ataron de manos, o sea, no puedo hablar de religión, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a llevar restauración a las mujeres si no puedo hablar de religión? Me dijo, es que, y yo le preguntaba a Dios, ¿cómo voy a hablar de ti? ¿Cómo voy a decirles a estas mujeres que hay alguien que quiere restaurarlas, que hay alguien que quiere sanarlas y me prohíben hablar de religión? Y Dios me confrontaba en este aspecto. Y ahorita enlazo los dos puntos anteriores. Me decía, es que tú no vas a hablar de religión, cara. Tú vas a hablar de una persona. Tú no vas a hablar de una creencia popular, de una iglesia o de una secta o de una denominación. Tú vas a hablar de Jesús. Y tú no necesariamente tienes que decir la palabra Dios para entrar en un contexto. Tú hablas de restauración, estás hablando de Jesús. Tú hablas de paz, estás hablando de Jesús. Tú hablas de reconciliación, de autoestima, de perdón, tú estás hablando de Dios. Y no necesariamente tienes que usar la palabra Dios, usar la palabra Jesús para llevar el mensaje. Y muchas veces las iglesias no entran en estos espacios sociales porque no saben cómo llevar ese mensaje que no sea religioso, que no sea con una Biblia en mano y echando machete y diciendo, usted pecador, arrepiéntase porque si no se va para el infierno. Y me hago entender, no, las Sí. iglesias muchas veces no saben presentar un evangelio que no sea atosigante y juzgativo. Y ahí es donde me decía, ahí es cuando tú le abres la puerta a la institución como templo. Tú como templo tienes que aprender a llevar un evangelio vivo, a un Jesús vivo, no una idea religiosa, no una secta como lo ves que hacen las iglesias. Y cuando tú comienzas como templo a hablar de Jesús en restauración, en sanidad del alma, en autoestima, y tú comienzas a hablar de la espiritualidad de la persona, porque hago un pequeño paréntesis, en estos espacios la espiritualidad es una cosa muy valorada, ¿sí? Y algunas llegan con sus ideas todas metamorfósicas de, es que los chakras y los mantras, de hecho hay una compañera que hace terapia Reiki, que esto de las energías y cuadrarte por dentro con piedritas volcánicas y bueno, Ush, wow. entonces Dios me decía, usa la espiritualidad, el espíritu es la esencia del ser humano. Tú vas a hablar al espíritu. No hables de iglesia, no hables de denominaciones, habla de espíritu. Y tú como templo en donde habita el Espíritu Santo, hablas al espíritu seco de esas personas y ya empiezas a abrir una puerta. Y cuando la gente entiende que Jesús no es una idea, no es una estructura física, sino es una persona que transforma el espíritu para cambiar la vida, ahí puedes entrar a la iglesia. Entonces, en sí, ¿cómo la iglesia debería jugar los papeles en este caso? Es eso, es en muchas ocasiones dejar de juzgar, de recriminar, incluso a veces de llevar el típico tratado y mire, lo invitamos a nuestra iglesia, Sí. sino que a veces funciona tan fácil como coger a una persona y decirle, oiga, venga, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Qué hace cuando está triste? ¿Qué hace cuando está enojado? ¿Alguna vez he preguntado cómo hace sentir a su esposa cuando le grita? Preguntas así tan, digámoslo, tan choqueantes y tan de tacazo y tan repentinas pueden llevar a una persona a los pies de Cristo más que un tratado y decirle, venga los domingos a tal hora y oramos por usted para que se le salga el demonio que tiene adentro y pueda ser parte de la iglesia. Sí, sí ves cómo cambia el mensaje Sí, sí, de claro. drástico. Entonces, yo aprendí eso, que la iglesia no hace parte de estos movimientos sociales, de estos movimientos políticos, porque no sabe cómo entrar a las personas
sin hablar de religión. Y era lo que Jesús hacía. Él no hablaba de religión, él hablaba de vida, él hablaba de cambio, él hablaba de transformación. Los fariseos eran los que hablaban de la ley, los fariseos eran los que hablaban del templo, los fariseos eran los que hablaban de los ritos. Ujú. Y muchas veces la iglesia es farisea. Conocen la ley, practican la ley, usan bien la corbata, hermana la falda larga, por favor los tacones, ojo donde venga a venir en jean roto, ¿sí? Somos fariseos. Pero qué tan diferente sería el mensaje si fuéramos discípulos, si fuéramos esas herramientas que hablan de vida, no de ley, de vida, de Jesús. Eso cambiaría muchísimo. Pero como la iglesia no lo entiende, como si yo no voy con un tratado, no puedo predicar, entonces nos maniatamos y lo siento, si no hacemos campaña evangelística y que el Espíritu Santo caiga como llama del cielo y arrebate a todo el mundo, entonces no hay avivamiento, no hay evangelio, no se puede transformar a la gente. Es que creo que también es como que es más fácil, ¿no? O sea, es más fácil lo que tú dices, por ejemplo, el tratado. Nada más entregárselo a una persona que involucrarse con esa persona. Que el tratar de pronto conocer a esa persona como tal, eso es mucho más complicado. Y por ejemplo, digamos, al menos en mi caso, yo me considero que soy una persona que para relaciones sociales soy malito, ¿sí? Entonces como que es más fácil el hecho de decir como, ah, bueno, yo voy, hago esto, que ya me dijeron en la iglesia cómo es, y cumplí. Y ya, si de esa persona cree o no, pues es Recibe problema de él, bien, pero ajá, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. exactamente. Y mira que también eso ha sido como un pañito de agua tibia en la iglesia para decir, sí, hermanos, estamos evangelizando, estamos repartiendo tratados, Mm. estamos extendiendo el evangelio a, en mi caso, a toda Fusagasugá, a todo Sogamoso, solo por repartir tratados, pero muchas veces la gente es como que, ay, venga, esto me sirve para separar el libro, pero ¿qué? Lo boto y lo Como tiro. cuando a uno le dan el este de ofertas en del metro o del éxito, que uno es como, ah, bueno, y nada más lo carga en la mano y lo bota en el primer bote de basura que encuentra. Sí, como que lo recibes por respeto, Sí, pero a fin de cuentas nadie lo ve. sí, muy cierto. Entonces, es eso. La iglesia realmente no tiene movida en el siglo XXI porque se volvió iglesia de tratados, pero no iglesia de discípulos. Bueno, ahí te va. Yo he estado pensando con respecto a eso, que también va muy influenciado a que la iglesia en algún punto se creyó mucho es la historia de que como es santa, tiene que apartarse de lo que no es santo. O sea, y creo que se escucha bastante eso de cómo va a tener comunión la luz con las tinieblas. Y es como que se Total. mantiene como súper separado y al menos desde mi punto de vista, creo que en esa separación también la iglesia creó como una burbuja y dentro de esa burbuja le es incapaz de sentir empatía con las cosas que pasan fuera de ella. Pero yo creo que también es culpa sí, lo que tú dices, de la misma iglesia, pero por esta idea de que tengo que separarme de lo que no es puro, de lo que no es santo, ¿no? Sí, de hecho, si nos vamos un poquito para atrás en la historia de la iglesia, en los años 90, literalmente la gente ni siquiera podía tener un televisor en su casa porque era el cajón del diablo. Mm. Y las primeras campañas de los grandes ministros como Gigi Ávila era literalmente coger un montón de televisores y quemarlos en una hoguera y ahí creían que estaban combatiendo al demonio. ¿Sí me hago entender? Sí. Eso también como que llevó a la gente a decir, a la gente del común obviamente a decir, los de la iglesia están locos, o sea, quemar televisores para que se achucharre el demonio que hay dentro del televisor, o sea, era Sí, ridículo. sí, sí, claro. Si nosotros siendo cristianos lo creemos, es como que, ¿qué? Y lo que tú dices es clave. Ese tipo de actitudes llevó a que la iglesia se segregara y como que nos volviéramos el grupo selecto. Y algo que fue muy controversial, pero lo decía el pastor Dante, es que nos volvimos tan selectos que ahora hay música cristiana, Sí. ahora hay líderes cristianos,
O sea, como que los cristianos crearon su propio mundo. Cultura, crearon Esto, como su subcultura dentro de la sociedad, sí. exacto. O sea, nos volvimos una de las subculturas más de la sociedad. Ajá, Lo podemos decir así. ¿Por qué? Por encajonarnos y cerrarnos. Y ahí es donde cometimos el mayor error, cuando la iglesia se dio cuenta que lo que estaba haciendo era un error, ya era demasiado tarde, mm, porque es que ya estábamos entrando en el siglo XXI, la música había invadido, la televisión había invadido, el cine había invadido y muchos otros temas sociales estaban ahondando. Y algo que yo siempre he tenido claro es que la gente tiene sed de lo espiritual. Pero al tener una iglesia que en lugar de ofrecerles eso espiritual, quemaba televisores, y que claro, lo que estaba con la cosa esta del cajón del diablo, la gente decía, oiga, no, no es por aquí, la espiritualidad debe estar en la ciencia o en la psicología o debe estar por allá metida en otro lado menos en televisores quemados. claro. Y que, no sé, al menos yo lo he pensado, con esto de que uno, de la idea de que los cristianos se volvieron como una subcultura de la sociedad, yo creo que el problema grande es que cuando tú, como tú dices, para cuando la iglesia se dio cuenta de que eso estaba mal, creo yo que la sociedad en general ya se había comido el cuento también de que así era la iglesia. O sea, como que ya había aceptado que esa era otra cultura que estaba dentro de ella, ¿sí me hago entender? Ajá. Y mira cómo fue tanta la cosa que cuando vinieron iglesias a romper el esquema, la misma iglesia antigua la segregó y dijo, no, estos se están volviendo ecuménicos y están cambiando la religión y están cambiando el evangelio, Jesús no es así, Jesús es de esta manera. Entonces, la iglesia, y retomo lo que hablábamos un poquito atrás, se convirtió en los fariseos del siglo XXI. Sí, Segregamos a los discípulos que son diferentes, segregamos a las iglesias que son diferentes y seguimos en nuestra burbuja de cristal quemando televisores. Claro que los televisores se modernizaron, ¿no? Ahora quemamos, y internet, por ejemplo. metafóricamente hablando, quemamos el internet, las redes sociales, Claro, y ya cuando la iglesia quiso entrar en este mundo, la gente era como que, no los queremos en este mundo porque ustedes son raros, porque ustedes queman televisores, porque ustedes critican a todo el mundo, entonces, no, gracias, claro. estamos bien como vamos. Y es que mira que a mí me surgió como, o sea, no, en general, toda esta semana para mí ha sido como un shock por todo lo que está pasando en Colombia. Así yo decía como, pues madre, pero es que, a ver, para mí creo que dentro de la sociedad todo funciona como una máquina de engranes, ¿sí? Entonces, Ajá, un engrane solito no puede girar si otro no lo ayuda. Entonces, yo personalmente no soy como mucho de la idea de marchar, ¿sí? De salir a protestar y todo eso. Pero también entiendo que o sea, para que haya un cambio social, se necesita mucho de eso, ¿sí? Porque no, o sea, es una de las acciones, ¿sí? Y entiendo que es como ese es el engrane, y entonces ahí es como que durante toda esta semana yo me puse a pensar cómo uno como iglesia podría apoyar el engrane como sin caer en apoyar uno de los dos bandos. Y también esto va muy orientado a que, por ejemplo, vi una publicación en Facebook, la verdad no me acuerdo de quién, que decía que o sea, decía como, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué las iglesias no se han pronunciado en este momento que se necesita más como de la unidad de los colombianos, una cosa así? Y ajá. el hombre concluía diciendo como, porque las misiones no las hacen si no dejan dinero. Y entonces ahí yo me puse como a cuestionarme, y creo que en algo en lo que coincido contigo es lo que dices de... Es que la iglesia no es una institución, o sea, sí, es la institución, pero nosotros somos iglesia. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, fue como la conclusión a la que yo fui llegando, en que la iglesia sí se ha manifestado dentro del paro, pero lo que pasa es que no se ha manifestado es como institución. Ajá. Pero, por ejemplo, muy seguramente, y lo sé porque yo lo he visto, chicos de la iglesia de Bogotá están marchando. Gente que es cristiana y que es abogada o que estudió derecho, está también
protestando a su forma, ¿sí? O está aportando al paro. Entonces, creo yo que este problema de que la sociedad vea eso como que la iglesia tiene que manifestarse es muy orientado a lo que dices, que se segregó tanto que ya somos una cultura más y como una cultura más tenemos que pronunciarnos, cuando creo yo que deberíamos, o sea, pertenecemos a una iglesia, sí estamos yendo a una iglesia, pero somos parte de la sociedad. O sea, es como si, por ejemplo, ahorita empezáramos a decir como, bueno, y la gente que va al gimnasio, y los gimnasios, ¿por qué no han dado su punto de vista ante el paro? O sea, suena ridículo, ¿sí? Porque es que la gente asiste es al gimnasio como para obtener un beneficio personal que después posiblemente en la sociedad va a ayudar, ¿sí? Entonces creo que así como el gimnasio ayuda al cuerpo, creo que la iglesia debería cumplir ese rol de ayudar al espíritu para que así como la persona que hace gimnasio después cuando salga puede que ayude a la sociedad, entonces la iglesia cuando salgan las personas de ahí no es que puedan, sino que deberían estar ayudando dentro de la sociedad. Hay algo muy clave que tú dijiste y fue eso. O sea, la gente fue tanto lo que la iglesia se encerró en su mundo que hasta la misma sociedad tiene un concepto erróneo de la iglesia. Hablamos de iglesia como el gimnasio espiritual, ¿sí? O sea, es ridículo que los gimnasios se pronuncien en cuanto a la protesta. Exactamente pasa lo mismo en la iglesia. Y yo creo que también ese es un factor en por qué no se ve a la iglesia obrando o actuando. Sí, porque entonces como no vemos a la iglesia de nombre tal, porque no vemos a la iglesia de sutano de fulano de tal, entonces la iglesia no está haciendo nada. O sea, se les olvida que la iglesia somos personas. Y no creo que, yo creo que no es que se les olvide, sino que no saben. Sí, y creo que es mucho por lo que te digo, por cómo se lleva la iglesia. Ajá. Y que digamos a mí me causa mucha curiosidad porque pues el año pasado con todo lo de la pandemia cuando empezó creo que es algo que se empezó a repetir hartísimo dentro de las iglesias de que no, la iglesia no es un, o sea, la iglesia no son estas cuatro paredes, no es un templo, sino que la iglesia eres tú y tú como iglesia tienes y después viene aquí al menos a nivel Colombia otra situación que como que viene a seguir confrontando creo yo ese concepto de iglesia, ¿no? Ajá. No sé cómo Sí, explicarlo. sí, como tal, la iglesia como una estructura Eso. y hacerle ver también a la gente de que realmente el templo somos tú y yo, Hmm. como persona, como sociedad, y que también es hacerle entender a la gente de que realmente el templo, esa iglesia, esa institución, es eso, es una estructura, no más, es solo, como tú lo decías, es solo un gimnasio, porque en sí los que van allá son los que tienen la vida, Hmm. los que recibieron de la vida y los que pueden impartir la vida, que en este caso es Jesús. No sé, está la cuestión de la oración, ¿cierto? Y es como la forma en la que nosotros como cristianos creemos que se pueden solucionar las cosas, ¿sí? Porque en la oración hay poder y todo esto. Pero, no sé, me lleva mucho a pensar a la siguiente idea. Tú siéntate, quédate ahí sentadita, supongamos que no tienes trabajo, tú quédate ahí sentadita orando todos los días porque quieres trabajo, pero no hagas nada más. O sea, nada más quédate ahí sentada orando. Ahí entra, a mí me entra una pregunta de ¿será que sí pasa algo? ¿O será que yo tengo que, listo, yo estoy orando, pero así como oro y tengo fe en que voy a tener trabajo, pues tengo con esa misma fe ir a, no sé, a los sitios web donde se puedan dejar hojas de vida y dejar las hojas de vida, enviar las hojas de vida. A todas las empresas dejar las hojas de vida, ¿sabes? O sea, Sí, junto con la oración tiene que haber una acción. exacto. De hecho, retomo un poquito lo que hablaba de las mujeres anteriormente. En mi caso era como, señor, pero ¿dónde está la iglesia? Pero esto y lo otro, y Dios me cogió, a ver, Caro, despierte, mamita, la iglesia es su merced, ¿sí? No, no se me limite a la institución. Y en alguna vez lo hablábamos y decíamos que muchas veces la gente cae en el error de
caen los dos extremos, ¿sí? Se vuelve tan estructurada y tan en este afán de formar las cosas que es como que, Señor, tengo que hacer esto y tengo que hacer este plan y esto y lo otro, que sacamos a Dios de la ecuación. O nos relajamos tanto que es como, Señor, yo no sé usted verá qué hace conmigo, yo estoy orando aquí, Sí, ¿sí? O sea, como iglesia no podemos coger esos dos extremos y decir, no, pues yo estoy orando, yo ya hice todo lo que pude y usted verá si me consigue trabajo me va a morir de hambre. No, porque ahí, y lo que tú decías, la oración tiene que ir acompañada de acciones, y era cuando Pablo decía que la fe sin obras es es muerta. muerta, claro. O sea, si yo oro, pero no actúo para accionar esa fe, me sirve de nada orar, no porque la oración no es importante, sino porque mi oración está muerta, porque no tiene acciones, no hay nada que la active. Otro de los puntos del por qué la iglesia no se ve es por eso, porque como que nos limitamos tanto a orar que se nos olvidó el actuar. Y hay un versículo que está reflejado en la Biblia que a mí me confronta, y es cuando Jesús dijo, es que ustedes son ovejas en medio de lobos. Uno dice como, no, 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 Señor, soy una oveja que se rodea de ovejas. Jesús dijo, no, usted es una oveja en medio de lobos. O sea, eres iglesia en medio de una sociedad que no conoce de Jesús, eres iglesia en medio de una sociedad que es atea, que no cree, que es incrédula y que se odian los unos a los otros. Entonces, usted como oveja en medio de lobos, mire cómo hace para sobrevivir. Y ojo, esto no se trata de, ay, no, entonces nos vamos a descarrear y nos vamos a ir a fiestas porque es que somos ovejas de medio lobo. No, obvio que no. Pero sí es en el sentido de, bueno, si soy una persona que conoce de Cristo en medio de una nación, o digamos, en medio de un paro, en medio de esta situación de conflicto, pues yo tengo que moverme, yo tengo que accionarme, no me puedo quedar en mi casa orando y echando piedra como todo el mundo, o no puedo esperar lo que tú decías en el ejemplo anterior, conseguir trabajo y que Dios mande al ángel Gabriel y me prenda el computador y me mueva el mouse y, no, el ángel Gabriel me está viendo las hojas de vida. Que toque una puerta y un desconocido como, aquí necesitan trabajo. Sí, literal, o sea, nadie va a llegar a la puerta de tu casa a decir, sí, buenas, usted señorita que se la pasa ahí roncando y rascándose el ombligo todo el día, necesita trabajar. Obviamente que no. Entonces, es eso, como que la iglesia nos quedamos dormidos en medio de quemar televisores, de repartir tratados, de la burbuja de cristal, del conformismo, de malinterpretar la oración, y nos volvimos, tal vez como lo dicen Corintios, en címbalos que retiñen. O sea, hacemos ruido, pero es un ruido tan horroroso que es Molesto. que sí es molesto y nadie quiere escucharlo, Claro. porque ni siquiera estamos sabiendo trabajar como el cuerpo de Cristo para ir a esas masas y actuar. Entonces, yo creo que la base de todo es eso, encontrar el equilibrio entre ser templo en lo social, ¿sí? Y no necesariamente decir mucho gusto, vengo de la iglesia Asambleas de Dios en la Corea de Sogamoso, es que vengo al día de a darles un taller. No, a veces es sencillamente con una pregunta diciéndole, oiga, ¿qué piensa de que estén asesinando policías? ¿Qué piensa de que les MAE estén maltratando gente? ¿Qué piensa respecto a ver que mucha gente en este momento quedó tendida en el piso, chorreando sangre? ¿Qué piensa de eso? Y lo más importante, ¿tú qué crees que Jesús diría al respecto? Que la iglesia tal opine es fácil, que la iglesia, yo qué sé, de Carlitos, de Susana, de Oscar, opine es fácil. Pero cuando tú le preguntas a la gente qué crees que opinaría Jesús, la pregunta cambia, porque es que yo ya no estoy hablando de la iglesia tal, estoy hablando de una persona que cambió
y partió la historia en dos. Bueno, Entonces, sí, perdón, continúa, dale. no, era eso. Entonces es nosotros entendiendo que somos templo, saber actuar en la iglesia. Y también es un poquito de romper ese estereotipo y esa moda, rito, religiosidad de quemar televisores, de que si yo no agarro bibliazos a una persona y le reparto un tratado, entonces no estoy haciendo nada como cristiano. Mm. Se puede hacer mucho como templo sin mencionar el nombre de una iglesia. Bueno, entonces, tú, en este momento, ¿cómo crees que debería actuar la iglesia? Bueno, yo creo que la iglesia sí o sí debe mencionarse en este tema. Y no sé por qué, pero se me viene el ejemplo de la parábola del buen samaritano. Sí, en medio bueno, voy a repetir la historia un poquito. Un hombre tendido en el piso, lo robaron, lo acribillaron, lo, lo dejaron medio muerto, le quitaron todas sus pertenencias. Y tenemos tres opciones como iglesia. Pasar como el levita, mirar al muerto, al moribundo, y seguir derecho y decir, no, es que yo estoy yendo para el culto, yo voy a ir a adorar a Dios y aleluya, y seguir derecho. O como debería actuar la iglesia en este momento, que es como ese samaritano, que abrió su maleta, le limpió las heridas y levantó a este hombre y se lo llevó con él. ¿En qué sentido? Hoy Colombia es esa persona moribunda a la que robaron, a la que han desangrado por años, a la que le han quitado la vida de a poco. Y la iglesia tiene la oportunidad de ser ese samaritano y decir una cosa que dijo Jesús y que tal vez fue una de las tantas causas por la que quisieron matarlo y fue ámense los unos a los otros. ¿Cuán diferente sería el paro, el discurso, si la iglesia se pronunciara y dijeran, miren, la solución no está en que usted se agarre a trancazos, a puños con el policía? La solución está en que usted se pare frente al policía y le diga, usted también es colombiano, también es ciudadano. Y yo creo que a usted, tanto como a mí, nos duele ver lo que hacen con nuestro país. ¿Qué tan diferente será el discurso si yo como cristiano, como hijo de Dios, no simplemente me quedara orando, sino me fuera, no sé, en medio de una de estas aglomeraciones que hacen en los parques y tomar un momento para hablar de ese amor, del amor entre hermanos, del amor como colombianos y recordar ese mandamiento que nos dejó Jesús que decía, ámense los unos a los otros. Y aún más confrontante, ¿tú te amas a ti mismo? ¿Tú como colombiano te amas a ti mismo? ¿Te amas para defender a este país? Porque si no te amas a ti, no puedes amar un país. Si no te amas a ti, no puedes amar a ese policía. Y esa es la muestra de cómo se están matando los unos con los otros. Porque no existe amor. ¿Cuán diferente sería si nosotros los cristianos hiciéramos un discurso y un actuar, ir a las calles, hablar directamente con la gente y no sé, tal vez no meternos directamente en las manifestaciones o si Dios te dice que lo hagas, métete en la línea de fuego como un día Moisés lo hizo y le dijo, tú no vas a matar a ese pueblo porque yo me paro en la brecha. Yo creo que la iglesia debe hacer eso, pararse en la brecha y decir, si hay una iglesia que se pronuncia, pero no como estructura, sino como hijos de Dios que Individuos. también aman esta Ajá. nación, que también aman la gente y que les duele ver lo que está pasando, que se paren la brecha y decir no más. Hay otras maneras de solucionarlo, que no sé, jóvenes cristianos levantaran proyectos,
que se sentaran y dijeran, Dios, regálame un proyecto y dame gracia para ir a presentarlo ante el consejo, ante los gobernantes. Daniel lo hizo, David lo hizo, José lo hizo. Muchachitos insignificantes que no radicaban en nada importante en la política y se presentaron ante un rey y le dijeron, yo le tengo la solución a lo que está buscando. José interpretó el sueño de Faraón y terminó siendo el segundo al mando. Daniel oraba, pero también actuaba conforme el Espíritu Santo y halló gracia delante del rey, al punto que no se lo pudieron tragar unos leones. Es eso, es pararme en la brecha y comenzar a actuar. O sea, sí está bien orar, sí está bien reprender, pero no te quedes en la habitación esperando a que te golpeen en la puerta a ofrecerte trabajo. Actúa. La oración no puede ser muerta, la oración no puede ser un muñeco inerte que no tiene vida. Tienes que actuar y nosotros como iglesia tenemos que salir a las calles y pronunciarnos. No sé, haz proyectos, habla con los chicos de la universidad, con los del salón de clase. Hay tantas maneras de llegar y no necesariamente Dios nos tiene que mandar al África a alimentar a 50,000 personas para decir, Dios me está usando en mi propósito. Y que yo creo que cada uno tiene como su rol, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, sí somos cristianos y todo lo que quieras, pero si se puede ver de cierta forma, el cristianismo es como un ideal. Igual yo como persona sigo siendo, qué sé yo, docente, abogado, médico, ingeniero. Entonces, creo yo que ahí es donde lo que tú dices, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que sabe de leyes. A mí me impresionaba, por ejemplo, hace poco me enteré que la nacional, la Facultad de Economía, no me acuerdo bien cómo es, pero ellos radicaron su propia reforma tributaria. Y ellos enviaron su reforma tributaria para que, pues como proyecto, lo que comentas, para que revisara, pero es gente que sabía del tema. Ajá. Entonces, tan chévere lo que tú dices, que hubiera gente cristiana que, qué sé yo, se moviera, por ejemplo, en el caso de la Nacional, no sé, que de pronto en ese grupo de la gente que radicó eso, que hubiera un cristiano que se sentara a decir como, venga, pero vamos a hacer las cosas justas de tal forma, así, que Ajá. sirviera como esa guía de pronto, ¿no? Para poder hacer una reforma, pues, justa, creo yo. Tal cual. De hecho, eso que tú dices, y me hiciste recordar una frase que la aprendí justo hoy, y decían, tú tienes un rol dentro de la sociedad, sirve a Dios con ese rol dentro de la sociedad. Tú puedes ser docente, tú puedes ser médico, tú puedes ser enfermero, tú puedes ser economista, pero no dejas de ser hijo de Dios. Claro. Dispone ese rol, dispone esa actividad ante Dios y Él puede hacer cosas gigantescas. A mí, al menos en lo personal, me parece que es más útil la iglesia que está afuera que la que va todos los días, o sea, la que está, por ejemplo, yo principalmente, ¿sí? Me parece que yo soy más útil como cristiano de lunes a sábado que el domingo que estoy en la iglesia. Y eso que, por ejemplo, te estoy diciendo que yo toco, ¿sí? O sea, toco dentro del grupo de alabanza y a mí me parece que soy más útil de lunes a sábado que el domingo tocando la alabanza. Total, Pero porque es que en realidad tú vas a la iglesia a adorar y a ministrar a Dios. De lunes a sábado tú estás en evangelización, estás llegando a la gente. Y yo creo que es lo que no hemos entendido también como iglesia. O sea, no sé si, digamos, eso pasa en otras iglesias. Aquí no. De que muchos hermanitos se matan por ir a predicar en el púlpito y quieren ser parte del grupo de alabanza y quieren ser parte del grupo de danza. Y es como que no, pero yo quiero, el pastor, elíjame, mira, es que Dios me dio una super palabra, eso, mire, yo le voy a dejar a la iglesia desmayada en la presencia del Espíritu Santo. Es tanto nuestro afán del glamour, de la tarima, de un espacio, que se nos olvida que somos más útiles como lo que Dios originalmente nos mandó a hacer, que es ir y hacer discípulos. Lo que tú dices es vital y es lo que más olvida la iglesia. O sea, carajo, usted no es útil
el domingo, usted es útil de lunes a sábado, porque ahí es donde usted está impactando a la gente. Claro. Es el momento donde tu oveja estás en medio de los lobos. Allá en el rebaño, donde todos son ovejas, pues obvio que es fácil predicar, obvio que es fácil dar un mensaje, porque todos decimos amén, aleluya, aplaudimos, alzamos las manos y cantamos las canciones. Pero cuando estás en medio de lobos, ¿qué? O sea, yo creo que lo clave es eso, entender que soy útil más del lunes a sábado que el domingo en la iglesia. Porque el domingo tú no vas a evangelizar un pueblo. El domingo tú vas a rendirle culto a Dios. Claro. De lunes a sábado, ahí es donde tú cumples la misión. Carol, muchísimas gracias Ok. por prestarte a esta locura. Ay, Por- gracias por hacerme parte. O sea, créeme que estas cosas me hacen muy feliz porque es como que todas esas ideas que recolecto mientras almuerzo